Radio Renacer Network. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en su programa Conocerán la Verdad. Hoy tenemos un mensaje, tenemos un estudio muy interesante que tiene que ver con lo que conocemos como la guerra espiritual, batalla espiritual, como querramos llamarlo. Hoy nuestra primera enseñanza aquí en nuestro programa de radio, al cual primeramente les queremos agradecer por haberse conectado, por estar escuchando esta transmisión, que lo hacemos con un gran gusto y sobre todo sabiendo que va a traer bendición a tu vida. Este tema es un tema muy trillado en cierta forma, porque se ha tocado en diferentes foros, en diferentes programas, hay libros y literatura que habla mucho de esto. Sin embargo, hoy queremos hacer algo más apegado a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Una de las cosas que nosotros hemos querido y deseamos procurar, por lo menos un servidor, Eduardo Manuel, es tratar de hacerles ver a todos ustedes que la palabra de Dios es la que debe de regir nuestra vida. Es, por así decirlo, la que debe de regular nuestra conducta. Si somos cristianos o si usted anhela conocer del cristianismo y entregarse a Jesús, es la mejor decisión que podemos tomar. Y por esa razón tenemos que entender que hay diferentes temas que nos van a bendecir, nos van a ayudar para que esa decisión que ha sido tomada o para que esa decisión que algunos de ustedes quieren tomar no tarde y podamos hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a hablar entonces de lo que es la guerra espiritual. Es una enseñanza de 3 que estaremos dando. Quizá le demos una cuarta, dependiendo cómo nos extendamos en este momento, pero queremos hablar de lo que es la guerra espiritual. Y para ello quisiera que leyéramos 2 textos bíblicos que nos van a ayudar mucho para llevar a cabo esta primera enseñanza. El primero está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al 16 y luego vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 17 al 19. Recordemos que las Sagradas Escrituras, en especial lo que es el Antiguo Pacto, son aquellas cosas que sucedieron y el apóstol Pablo dice que serán sombra y figura de lo que había de venir. Es decir, tienen una utilidad práctica, tienen una enseñanza para nosotros referente a las cuestiones espirituales. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, y escuche bien, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Vamos a tratar de explicar estos textos, amados amigos, que nos escuchan en este programa radiofónico. Vemos algo de la historia de Israel después de que salieron de Egipto. Esto es importante porque es algo que fue y que sucedió. No es alegoría, no es una parábola, es decir, son hechos históricos.
Realmente así sucedió. Cuando Israel salió de Egipto, los de Amalek salieron a atacar la retaguardia de Israel e hirieron a los más débiles. Vemos algo particular en esta batalla, y es que la actitud de Moisés en el primer texto que leímos es de estar sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en su mano. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a tratar de ir definiendo conforme avancemos en este estudio bíblico. Moisés se cansó, pero también leímos juntos que hubo quienes, hubo quienes sostenían sus manos. Cuando bajaba la mano los amalecitas prevalecían y cuando las alzaba los israelitas prevalecían. Todo esto tiene un significado práctico. Todo esto tiene una explicación. Número uno, vemos que Moisés había sido erguido como un líder de Israel. Y vemos también a un grupo de ancianos, por así decirle, un grupo de hombres que le ayudaban y que le sostenían para que todo esto pudiera salir adelante. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para amonestarnos, como te dije hace unos momentos. Es decir, tienen una enseñanza práctica para la iglesia. Recuerdo hace algún tiempo, un servidor vivía en Caracas, Venezuela. Dios nos mandó allá como misioneros para levantar y plantar iglesias. Y a Dios gracias, esto se logró. Yo tuve un sueño. En ese sueño, yo recuerdo que estábamos en una congregación muy grande y en ese lugar se estaba predicando la palabra de Dios. Yo recuerdo que había una unción especial y que las personas estaban muy atentas. Empezó a haber sanidades cuando se oraba por enfermos y era la gloria de Dios. Yo en el sueño estaba muy emocionado. Sin embargo, en ese mismo sueño Dios me mostró que se habían infiltrado entre esa multitud, entre esas personas, algunos que practicaban el satanismo. Yo no sabía quiénes, yo solamente sabía que el Espíritu me ponía señal de alerta sobre ello. Además de este grupo de personas que practicaban el satanismo, también el Espíritu me revelaba que había gente de parte del gobierno que eran como opresores, un gobierno inquisidor. Estoy hablando de hace algunos años atrás, amigo, cuando todavía vivía Hugo Chávez y cuando él estaba agarrando fuerza y que todavía no se veía lo que hoy estamos viendo. Sin embargo, ya en ese tiempo, en aquel tiempo, pues yo veía esto, recuerdo que se lo platicé a los hermanos, y bueno, en ese sueño lo único que hicimos fue poner todas las cosas en manos de Dios, y es algo que Dios me mostraba de que iba a haber situaciones que iban a obstaculizar, pero que si nosotros permanecíamos fieles, si nosotros seguíamos en esa actitud de oración, de fe, de confianza en Dios, pues si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bendito sea Dios, que así lo pudimos ver y así lo vivimos. En cuanto a la historia de Amalek, es una historia con llamado profético. Es una historia con llamado profético. ¿Qué quiere decir eso? Es una historia que nos instruye en cuestiones de lo que va a acontecer en el futuro. Vemos entonces en esta parte de lo que leímos que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta es la sombra y figura de una batalla espiritual. El espíritu de Amalek todavía libra guerra con el pueblo de Dios, amados hermanos y amigos. Para entender mejor esto, debemos de analizar lo siguiente. Amalek era descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Bueno, tú y yo sabemos que Esaú fue el hermano de Jacob, es decir, era descendiente de la línea de Abraham, ¿sí? Pero todos sabemos que Esaú, pues vendió su primogenitura por un plato de lentejas y bueno, vino a ser desechado y todo lo que ustedes ya saben. En Génesis 36, versículo 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es decir, que los amalecitas o aquel espíritu de Amalek viene de raíces de alguien que fue desechado por cuanto vendió su primogenitura. Esto es interesante porque sabemos que lo que hizo Esaú fue algo muy grave. El haber cometido lo que conocemos en teología como pecado de profanidad. El pecado de profanidad. Es decir, cambiar lo muy santo por lo que es aborrecible. Sería el pecado de profanidad, por darle una definición. Isaac era el padre de Esaú y Jacob, ¿sí? El cual
Dios les había dicho y les había mandado que no se casasen con las hijas de Canaán, pero Esaú en su amargura precisamente hizo eso, es decir, fue contradictorio, hizo lo contrario a lo que ya venía su propio padre diciéndoles de parte de Dios. Por ello los amalecitas son considerados como nómadas árabes, ¿sí? En Génesis 27, versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! Como cuando los primeros hijos de Adán y Eva, tú te acordarás que uno de ellos mató a su hermano. Ese espíritu, esa actitud, tiene sus raíces. No quiere decir que venga a ser descendiente de Caín, que era el hermano de aquel que mataron, sino vemos el mismo espíritu, el mismo coraje, el mismo corazón homicida, ¿sí? Él quería borrar el nombre de Jacob y su descendencia sobre la tierra. Digamos que es el mismo espíritu de Satanás. ¿A quién o a quiénes representa Amalek? Veamos algo de la misma historia, amados amigos, en este estudio. En Jueces capítulo 7, versículo 12, vemos a los amalecitas en unión con los madianitas haciendo guerra contra Gedeón para destruirlo. Son, por así decirlo, opositores de la extensión del reino de Dios. Los amalecitas representan a todos aquellos que se oponen a la extensión y a la predicación del Evangelio, ¿sí? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La ordenanza era explícita de Dios, pero Saúl desobedeció. Por ello su pecado fue más grande. Los que hacen la obra de Dios sin celo son los que representa a Saúl. Cuando digo que la obra de Dios sin celo, porque tú dirás, bueno, Saúl estaba luchando, peleando por su pueblo. Aquel punto no es lo que en los ojos de los seres humanos podamos ver si le echan o no le echan ganas. Aquel punto es que obedezcamos de todo corazón a Dios, que lo hagamos de una forma íntegra. Esto es importante, mis amados amigos y hermanos. Vemos entonces que debiendo destruir a todos Saúl, por cuanto el mandato así lo decía, él no quiso hacerlo. Es entendido que ustedes pueden seguir buscando en los diferentes textos de la Biblia partes de esta historia para que entonces puedas tener la contextualización de todo lo que venimos hablando. Yo hablo de ciertas partes bíblicas, pero sería importante que usted estudiara en su casa el contexto que le rodea a todo ello. Además es cumplir con una de las reglas de hermenéutica, conocer el contexto de lo que se viene hablando. Pero bueno, trataré de ser lo más explícito referente a esto, ¿sí? Estamos tratando de llevar en cuanto a la misma historia a quién o quiénes representa Amalek, ¿ok? Entonces vemos que ya Dios había dado mandamiento a través de Samuel a lo que hiciera con los amalecitas, pero Saúl sabemos que fue su grave desobediencia ante ello. En el primer libro de Samuel también, capítulo 27, versículo 8, vemos a David peleando contra los amalecitas. Es decir, no se habían borrado de la faz y seguían oponiendo, seguían yendo en contra de los planes divinos. Dios es sabio, mis amados amigos y hermanos que me escuchan. Cuando Dios dijo que hay que raerlos de la faz de la tierra y no apiadarse de nada, es porque Dios sabe lo que en el Nuevo Testamento conocemos, un poco de levadura leuda toda la masa. Es como si tenemos una canasta de frutas llena de manzanas, por ejemplo, y una manzana está echándose a perder, tiene gusanos. Todos sabemos, y aún científicamente es comprobado esto, que si no quitamos esa manzana podrida, nos va a echar a perder el resto. Es decir, tenemos que quitar ello. En el cuerpo humano, a veces cuando se encuentran tumores cancerígenos, hay veces que se pueden extirpar para evitar lo que se conoce como metástasis, es decir, que el cáncer vaya a otros órganos. Y hay veces que se pueden extirpar para evitar ese proceso y si se hace con tiempo, desaparece el cáncer.
Algo así, por darte el ejemplo, es lo que estaba haciendo Dios cuando daba esa ordenanza. No quiere decir que Dios odia a su propia creación. Es cierto, Dios creó a todo el universo, todo lo visible e invisible, pero recuerda que el hombre se desvía, que el hombre buscó sus propias perversiones. Y estos amalecitas, o esta dinastía, o estos que representan a Amalek, se habían desviado, eran aborrecedores de Dios, eran gente que no querían obedecer, se habían definido en su plan perverso. En el tiempo del rey Ezequías, en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 42 a 43, usted lo leerá en casa, los vemos de nuevo peleando contra Israel a los amalecitas. Pero la que es más representativa de todas, si vamos siguiendo la línea de tiempo, en cuanto desde que salieron de Egipto, por el rey David, por Samuel, Saúl, en lo que pasó y sucedió con el rey Ezequías, la que más es representativa de todas es lo que nos narra el libro de Esther, capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice así la Biblia en el libro de Esther: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¡Guau! ¡Qué plan tan siniestro, tan diabólico era lo que este hombre estaba planeando! Ese hombre que la Biblia le llama Amán. Ahora, qué interesante es entender quién era Amán. Amán era descendiente directo del rey Agag de Amalek. Ahí va apareciendo la cuestión. Todos los reyes de Amalek se llaman Agag, según su propia dinastía, algo así como Faraón en Egipto. Todos los reyes de Amalek se llamaban Agag. Es lo que se conoce como una dinastía, ¿ok? Vemos en esta historia el mismo espíritu de Saúl, es decir, matar a su hermano, en este caso, aquel que venía la promesa y en el cual estaba descansando la bendición de Dios. En este caso, ese mismo espíritu de Saúl, ese mismo espíritu diabólico de acabar con el pueblo judío. ¿Nos suena algo similar a lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente con los descendientes de Amalek? Tú te preguntarás, ¿por qué tanto odio entre palestinos y judíos, entre aquellos que representan al pueblo árabe? Y no quiero generalizar que sean todos, pero en sí como raza, como descendientes, pues vienen de parte de ellos la mayoría. Es decir, ese mismo espíritu y ese mismo deseo todavía está en ese hombre de Irán, en aquellos hombres que han proferido con sus labios acabar y destruir al pueblo judío. Y bueno, quizá lo que más representa a ello es al mismo Hitler, que quiso desaparecer de la faz del mundo. Es simplemente el espíritu de Amalek encarnado en ese tirano, en ese dictador. Los ataques de Amalek al pueblo de Dios los podemos ir enumerando. En el caso de Jacob dijo, en el caso de Saúl, yo mataré a mi hermano Jacob. Es un odio encarnizado, es un odio a muerte. Es acabar con hombres, mujeres, niños, ancianos y todo el pueblo. No hay tregua. Recordemos el error de Saúl, que dejó vivo a Agag. Por eso Dios en su sabiduría dijo, hay que borrarlos. Y Saúl no lo quiso, dejó con vida al rey y manifiesta sus argumentos. Y lo más interesante es esas palabras que deben de resonarnos en nuestros corazones. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Qué mejor forma de describir el ataque del enemigo a los más débiles, a los más vulnerables, niños, mujeres, ancianos, por así decirlo, gente quizá recién convertida, en momentos en que estamos cansados y trabajados? Recuerda que el diablo sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo que le resta. Así es, mis hermanos.
Usted que me escucha en este estudio bíblico, ese espíritu de Amalek, ese espíritu diabólico de querer destruir al pueblo de Dios, en aquel tiempo representado como judíos, y ahora a nosotros como parte de injertados en la vid, quiere también destruirnos, y más ahora que sabe que le queda poco tiempo. Él va a usar sus propias estrategias, va a seguir atacando la retaguardia de la gente débil, va a enfocar toda su artillería en contra de niños, mujeres y ancianos. Amados, es muy triste ver hoy en día cómo la juventud aquí en los Estados Unidos se está perdiendo cada día en drogas, en depravación sexual. ¿Cuántas jovencitas a diario, por decenas y miles, abortan en este país? ¿Cuántos jóvenes hoy en día no son presa de los vicios, de la droga, que aún han perdido sus vidas por consumarse en esas cuestiones tan perversas? El espíritu de Amalek, el espíritu del diablo mismo, sigue atacando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y eso es lo que vamos a estar tratando en estos estudios de lo que es guerra espiritual. Yo no quiero llegar a cuestiones místicas, a cuestiones que nada tienen que ver con lo que la palabra enseña. Porque muchas de estas cosas que hoy en día se promueven, y te lo digo con tristeza, de que hay que levantar unas piedras y empezar a decir que aquí Dios va a reinar, de nada nos sirven si no entendemos la esencia de las cosas. No debemos caer en ello. Debemos de entender que Dios tiene planes, que Dios desea que nosotros vayamos a hacer lo que en su santa voluntad nos está pidiendo. Dice que no tuvo ningún temor de Dios. ¿Qué mejor forma de describir el ataque del enemigo? A los más débiles, a los más vulnerables. ¡Wow! ¿Cómo podemos enfrentar y librar esta guerra? Amados hermanos, la palabra de Dios es útil y nos enseña, nos dirige, nos corrige. Alabado sea Dios. Dice lo primero en esta historia que leímos juntos: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17. Es decir, Dios es nuestro estandarte, Nisi, y la guerra es de Él. Por ello debemos de tener un espíritu de guerreros. Moisés con las manos levantadas, la oración y la intercesión, la guerra es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús está la unción para vencer al enemigo. Moisés con las manos levantadas nos dan una lección. Es la oración y la intercesión. Esa es la guerra espiritual. Y repito, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha debe de ser en unidad, así como le sostenían las manos a Moisés, es decir, no estaba él solo. Hay varios que le sostenían sus manos. Yo le ruego en el amor de Cristo que ore por sus pastores, que ore por los ancianos de su iglesia, porque el diablo los está agotando con tantas cargas, con tanto trabajo, y cuando ellos están cansados y trabajados de cuerda, es cuando Amalek atacó. Así que debemos de estar vigilantes y caminar juntos. Jehová es varón de guerra, amén. Y nosotros debemos de entender que debemos de tener esa misma actitud. Amados amigos y hermanos, debemos de entender que en este momento la iglesia debe de levantarse y de seguir en esa guerra espiritual. Estamos hablando en esta primera enseñanza de guerra espiritual, hablando en este tema. Espero que haya sido de grande bendición a sus vidas y los esperamos a nuestro próximo programa, donde estaremos hablando la segunda parte de este mensaje que hemos titulado Batalla Espiritual o Guerra Espiritual, como usted quiera llamarle, y que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo moren en sus corazones. Me despido de ustedes, Eduardo Manuel, pastor de la iglesia de Calvary Church en la comunidad hispana, y en verdad deseamos que todos ustedes que nos escuchan nos acompañen en nuestros estudios bíblicos, en nuestras predicaciones todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Calvary Church. Y bueno, será un placer poder atenderle y poder disipar sus dudas en todo lo que usted necesite para sus vidas. Les amamos en Cristo, les damos las gracias por estar escuchando y sintonizarnos en esta estación de radio que está a nivel mundial porque es online, y en verdad deseamos que todos ustedes sean muy bendecidos en sus vidas. Gracias y me despido de ustedes. Shalom. Radio Renacer Network.